como todo en estos últimos meses, problema de guita, no pudimos zafar. Le vamos a dar la bienvenida a Horacio Catena, la palabra sin miedo, llegando a fin de año, ¿lo logramos? Hola, buen día. Buenos días, Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Se podría decir columna de columnas. Hoy venimos encolumnados. Claro, sí. No, yo quería, digamos, en esta última columna del año, no sé si será la última columna del programa, eso lo tendrá que resolver la producción y ustedes. Estamos hablando de los contratos para el año que viene. Sí, De este siglo seguro, pero el próximo. Claro, no, sí, ya sé, porque de un año al otro se me redujo como mínimo la mitad de la participación. Pero el ajuste llegó a todos lados. El ajuste estuvo en todos lados este año. No, está bien, pero No fue yo he personal, visto columnas online, ¿no? Remota. Pero se está haciendo ver también. O es presencial o no sos. Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? No está tan fácil la cosa. No, digo, un año muy complicado. Para arrancar la columna, o una síntesis de columnas, yo decía columnas de columna, acuerdos superestructurales, hegemonía imperialista. Para decirlo en términos de cómo desarrollaría yo hoy una idea acerca de lo que está pasando, ¿no? Digamos, creemos, en lo particular creo que no se puede ver la política como una foto. La política es una película y sobre todo en nuestro país una política que tiene vaivenes, contradicciones, porque está regida por la disputa interimperialista de todos los monopolios que se reparten los intereses en nuestro país. En ese sentido, me parece que lo más destacado del año, en términos del gobierno de Javier Milei y los gobiernos de las provincias, estuvo signado por la disputa interimperialista y la imposición hegemónica de los Estados Unidos sobre nuestro país, como ha sido en otra época y en otras épocas, que no tiene otro recurso que el de la deuda estratégica, ¿no? Digamos, este año, a partir del acuerdo superestructural, que es, yo le llamo acuerdo superestructural, ese acuerdo en que algunos lo dicen de una manera, otros lo dicen de otro, otros se callan y otros hacen críticas muy suaves, es que había que acomodar la macro, ¿no? Digo, eso de que había que acomodar la macro va, digamos, por todos los bloques políticos y partidos, ¿no? Salvo honrosas excepciones del campo popular y algunos sectores de la política argentina. ¿Por qué digo esto? Porque todo el proceso del año económico ha estado regido por una inflación mentirosa, pérdida de empleo, pérdida del salario real, avances en términos legislativos, si se quiere, menores, pérdida, no respeto de sanciones de leyes de parte del Poder Ejecutivo, pero tuvo un denominador común que es la ausencia del movimiento obrero y los trabajadores y trabajadoras en las calles. Digamos, ahí hay un acuerdo superestructural. Eso no sucede si no hay un acuerdo superestructural. Lo que no quiere decir que no haya habido luchas. Digo, una cosa es, la ausencia de las centrales, del movimiento obrero ocupado, de la lucha del movimiento obrero organizado, que es la columna vertebral del campo nacional y popular, y otra cosa es que no se hayan dado luchas en las provincias, en los sectores, ¿no? Como digamos, ha sucedido con aceiteros, con estatales, con docentes, con distintos sectores del frigorífico, de la industria, que son todas luchas a la defensiva, porque son para no pérdida de puestos de trabajo, por el no cierre de empleo, salvo algunas que se dan en el marco, como la de la Federación de Aceiteros, en pedido de aumento de salario y algunas otras cuestiones, ¿no? Y todo eso me parece que tiene un broche, ese proceso superestructural de consolidación de una potencia hegemónica en las elecciones de medio término,
donde directamente interviene el presidente de los Estados Unidos, consolida los supuestos, las supuestas ayudas económicas o el supuesto auxilio financiero, ¿no?, para mantener el dólar entre banda, cosa que hoy ya se empieza... Condicionado al triunfo del oficialismo. Exactamente. Dice, vos, sí, digamos, hubo toda una ola opositora, esto se va al carajo, se va... ¿qué va a pasar el día después? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿y qué pasó? Pasó que la gente no da un salto al vacío, hubo una campaña vaciada de contenido político, de propuestas políticas, de un programa político, que era parar a Milei y no sabemos para dónde vamos, sería, ¿no? En el medio de toda una diáspora y toda unas peleas intestinas en el campo nacional y popular, que no logra sostener un eje hacia donde debería ir la Argentina. En el medio de todo eso, en el medio de esas dos situaciones, tuvo la detención de la principal líder de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, como un hecho paradigmático. Y ahí me parece que ya voy enlazando con lo otro que está pasando en la región, que sea un hecho muy parecido con la detención de Lula. Muy parecido. ¿Por qué muy parecido? Porque hubo respuesta popular, acompañamiento de una gran parte de la militancia, en todo el país, pero al momento de la detención hubo un acuerdo de detención domiciliaria, de distintas condiciones que se impusieron, y no hubo movilización popular en respaldo o por la libertad o por lo que fuera. En Brasil pasó algo muy parecido. Hay que recordarlo eso, porque son cuestiones que marcan una época, ¿no? Sí, cuando detuvieron a Lula, precisamente un líder popular con amplísimo referencia, lo metieron preso y no pasó nada. Sí, pero previo a eso, no sé si vos te acordás, Alejandro, que Lula fue a la CUT, hubo todo un dispositivo de respaldo, de protección y todo lo demás, que es donde se negocian las condiciones de detención. Claro. Y posterior a eso, Lula detenido durante... Igual estuvo detenido con condiciones muchísimo más duras que... Mucho más severa, pero eso tiene que ver a las características de Brasil, ¿no? Sí. Tiene que ver con esas características. En el medio de todo eso, de los acuerdos superestructurales, hegemónicos y de la región, que se da casi junto con las elecciones de la Argentina, está la rebaja de la condena a Bolsonaro, sí, la consolidación del golpe institucional en Bolivia, producto de la división del campo popular en Bolivia, donde obviamente la pelea Arce, Evo, Linera retirado de la escena y la derecha empoderada por la presencia clara, nítida de los Estados Unidos en la región, consolidan el triunfo. No pasó 2 meses de esa situación en la cual Boric pierde Chile con un neonazi, con un hijo de nazi que reivindica la dictadura pinochetista. Digo, hay que ver luces y hay que ver sombras. Vemos lo de México, vemos cómo resiste con dignidad Petro en Colombia, vemos claramente el intento de intromisión y de guerra con Venezuela, porque Venezuela y el Atlántico Sur y la Argentina, desde mi punto de vista, son 2 lugares estratégicos para que Estados Unidos consolide el rol de potencia hegemónica continental, como lo dijo Villarroel el 2 de abril de acá. Más allá de las simpatías o de que al gobierno de Estados Unidos le guste más o le guste menos Maduro, hay que recordar siempre que Venezuela tiene la mayor reserva estratégica de petróleo de todo el mundo. Eso... Exactamente, por eso, en el reparto internacional, América Latina había quedado como el reservorio de las materias primas, la energía, ¿no? Todo lo que se necesita en este momento del mundo. Por lo tanto, quien controle nuestra América no es un tema menor para los próximos 30, 40 años. Digo, porque eso después está la cotidiana. Vos vivís un día, ¿no? Un día a la vez. Tu día tiene 24 horas, tu vida, no sé,
entre 70 y 90, qué sé yo, si tenés suerte y más o menos tuviste una calidad de vida. En todo eso, en todo ese proceso, hubo un retroceso del movimiento popular o de trabajadores en la Argentina, ¿no? Porque la ausencia en las calles y solo la apuesta en términos electorales en algún punto a algún candidato, como puede ser Axel Kicillof, o lo que intentaron hacer los gobernadores con la ancha avenida del medio con Yayorga, o lo que intentan hacer desde otro punto de vista, tiene patas cortas, no hay... ¿Por qué? Y porque el Estado-Nación argentino, hay una caja central que la manejan a discreción y a partir de ahí disciplinan todo. Pero si no le alcanza eso, tienen la Corte Suprema de Justicia y si no, tienen los poderes fácticos en las provincias. Entonces, en las últimas horas, nosotros vemos un ataque de un paquete de leyes de Milei. Entonces vos decís, ¿qué pasa? ¿La Argentina? No. Portugal, Bulgaria, España, Italia y toda nuestra América, no podemos desconocer que van en ese sentido. Por lo tanto, hay una lucha. España es uno de los grandes temas en los próximos meses, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay toda una disputa internacional con los mismos temas. Salarios, rol de las producciones, rol de los estados-naciones y potencias hegemónicas. Muy bien, en el medio de eso volvemos a la Argentina y volvemos a la provincia. Entonces vemos cómo ese paquete de leyes, ¿no?, empieza a tener resonancia en las provincias. En el día de ayer se votaron como mínimo 3 leyes, en consonancia con las de Nación. La primera que se votó sobre tabla es la moratoria para las empresas y negocios de la provincia. ¿Por qué digo en consonancia? Porque es lo del perdón fiscal, es lo de los alivios, ¿no? A los dueños de todo. A los dueños de todo, casi todo. La segunda es las salmoneras. Y la tercera, YPF. El traspaso de la salida de YPF. Muy bien. Entonces vos decís, bueno, pero eso pasa en tierra de fondo. No. La semana anterior se aprobó en Mendoza todo el tema de la ley de aguas. Y pasó algo muy parecido a lo que pasó en la provincia. Y así, si recorremos las provincias, las legislaturas provinciales, hay un tema con el medio ambiente, que antes no se podía, lo que fuera, que es constante retroceso. Entonces vamos a los debates. Porque nosotros, ustedes estuvieron sentados acá, hace 2 años que tienen sentado acá a Federico García, que viene hablando del tema del Atlántico, de la salmonera, de todo. Sí. Entonces te dice, che, pero vos qué pensás. Bueno, tenés un columnista toda la semana en un programa de nuestra organización que dice claramente que pues nosotros no vamos a tener un columnista que hable de la libertad educativa, por ejemplo, ¿no? O no vamos a estar hablando, no tendrías. O no tendrías un antiderechos, ¿no? Bueno, digo para aquellos que dicen, ¿qué piensan? Bueno, está Fede García, lo que pensamos. Pero que además es un tema no saldado socialmente. Porque también hay que ver, no basta con lo que yo pienso, hay que ver qué es lo que dicen y a quiénes le hablan. Porque, por ejemplo, la moratoria la salió a pedir las cámaras. Y la salmonera también la salieron a pedir las cámaras de Río Grande. Y entonces, ¿qué dicen los de las cámaras? Bueno, nosotros generamos empleo. Con eso generaremos empleo. ¿Y qué le responden, o qué le respondemos? Son empleos de mala calidad. No te resuelve el problema de la empleabilidad, bla, todo el decálogo de cosas que se han dicho y que efectivamente son así. Entonces, el razonamiento tiene que ser con la cabeza fría y el corazón caliente, es decir, ¿y qué empleo hay de calidad? Ayer, en nuestro congreso, se nos acerca una compañera y nos dice, tenemos que hacer algo, porque los pibes que limpian ganan 400.000 pesos. ¿Cuánto gana un obrero de fábrica que está a punto de ser despedido en Newsan? Un palo. 1 millón de pesos. Salen todo roto. Es decir, lo otro que es la uberización.
Lo otro que son las ferias. Es decir, por decir, empleo de mala calidad, es como decir, bueno, te van a sacar todo el derecho a quien no tiene derecho. Entonces, además de oponernos, tenemos que decir, che, pero ¿para dónde es? ¿Y cuál es la...? Porque, digo, yo no estoy de acuerdo con la salmonicultura, digo, todo lo que hemos defendido durante todos estos años. Ahora, tenés que decir, bueno, nosotros queremos un desarrollo pesquero en la provincia. Nosotros lo hemos dicho acá, ¿eh? Sí. Queremos un desarrollo pesquero, hemos planteado la puesta en valor en términos provinciales de la pesquera que está al lado de la Anónima, para que la gente se ubique, pues sigo... Si vos querés empleo de calidad, un astillero en la provincia. Un astillero en la provincia podría generar más de 3.000 puestos de trabajo altamente calificados. Sí, bueno, por eso... Ahora, cuando nosotros planteamos todos esos temas, te dicen, no, eso es difícil. Y bueno, es más difícil parar la salmonicultura que el programa que nosotros proponemos. Digo, porque hay mucha histeria en redes. Sí. Y no vas a resolver el problema con las redes. ¿Cuánto tiempo le dedicás a la organización de esos problemas? Entonces, para ir cerrando, es como nos oponemos a la reforma laboral. Y está muy bien, nosotros ahora a las 11 vamos a ir a una reunión con los gremios de la ciudad. En Río Grande está planteado también lo mismo para más tarde. Vamos a estar en las calles, pero ¿cuál es el programa que nosotros decimos, así se puede generar empleo? Porque nosotros le tenemos que hablar a nuestra gente, nosotros le hablamos a nuestros docentes cómo tenemos que defender la escuela pública, cómo defender el empleo y cómo defender la currícula. Y lo estamos haciendo. Y muchos de esos que critican en redes, ponen cartelito y qué sé yo, se callan la boca. Se callan la boca. No se les cabe una sola idea. Reniegan de todo y no se les cabe una sola idea. Sin embargo, esta organización que dice, no estamos de acuerdo con la salmonicultura, decimos, tenemos que tener un desarrollo pesquero, tenemos que tener un desarrollo astillero. Hemos tenido en nuestra formación de Malvinas el cierre con uno de los especialistas en pesca, que es Lerena, que el año que viene lo vamos a tener acá. Y frente a esta derrota, que significa la aprobación de la salmonía, bueno, ¿qué vamos a hacer? O se consolida y ya está. Porque esta organización, cuando ha sido derrotada en la legislatura, solía luchar. Bueno, yo le voy a decir qué vamos a hacer. Nosotros vamos a presentar de la mano de Lerena un proyecto pesquero en serio para que dé empleo de calidad con astillero y todo lo demás, porque eso es lo que nos comprometimos el año pasado con Lerena. Porque también hay que ver cómo fueron los votos en la legislatura. En Mendoza, cómo han sido las aprobaciones en diputados, en senadores, qué pasó en Santa Fe. Digo, nosotros vamos siguiendo, ¿no?, qué va pasando en los distintos lugares, cómo han sido entregados los mapas del agua en todo el país a las empresas israelíes. Es decir, esto es un problema mucho más general que el que nos quieren llevar a alguno, que es un problema doméstico. Es un problema mucho más importante, que tiene que ver con la presencia del trípode de hierro, como yo le llamo, a Israel, Estados Unidos e Inglaterra, consolidando su presencia en toda nuestra América, desde el mar del Caribe a la Antártida. Eso es lo que vienen a hacer. Y nosotros tenemos que dar las peleas desde el punto de vista nacional, soberano, desde el punto de vista del interés de nuestra patria, con algunas propuestas que más o menos le puedan dar respuesta a la necesidad que tiene nuestro pueblo. Lo hacemos desde el lugar que tenemos. La reforma educativa que propone el gobierno, nosotros decimos, no, transformación curricular, transformación que cambie las relaciones laborales en beneficio de los trabajadores de la educación, con mejores salarios, mejor relación laboral, pero que al mismo tiempo se transforme en un mejor desarrollo pedagógico. Digo, eso es lo que nosotros estamos haciendo para aportarle al movimiento obrero un programa. Ahora, luego, el mar es mucho más grande que nosotros, ¿no? Y para cerrar, el problema está en el campo popular, porque la fortaleza de Milei es la ausencia de una oposición articulada, la ausencia de un programa y la ausencia, para mí, que es la fundamental, de un deseo emancipador de nuestra patria. Hay una falta de deseo de un desarrollo soberano en nuestra patria. Porque sin ese deseo de transformar, sin ese deseo de dar vuelta a la torta, no es posible ninguna de las otras dos cosas. ¿El ejemplo cuál es?
a que nosotros decimos, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Nosotros lo que estamos haciendo, en el rol que nos toca, es formar un Frente Nacional Democrático en defensa de la educación pública y vamos a recorrer el país. Ayer ya empezamos a hablar con los compañeros de Salta para ver cuándo articulamos con ellos, para poder articular con Jujuy. Es decir, zapatero a su zapato. Nosotros vamos a dar nuestra pelea, junto con el resto de las peleas, pero nosotros tenemos que concentrarnos en la defensa de la educación pública, que no es un temita menor y no es un tema resuelto. Una cosa, falta el programa, decís vos, falta el deseo emancipador, y junto con el programa y con el deseo emancipador, falta la voluntad de salir a la calle, porque esto no se va a solucionar ni en la legislatura de Tierra del Fuego, ni en el Parlamento. Solamente con grandes movilizaciones de punta a punta del país se puede frenar esta neocolonización. Y hoy traigo una efeméride, hoy, que justo Rubén Ruiz nos hace el recuerdo. Hoy fue la movilización del 16 de diciembre del 82, frente a la dictadura militar. Guarda esto, porque ahora también uno sale a pelear y te acusan, usan la criminalización, condenaron a las compañeras y compañeros en misión y todo, pero con la dictadura militar y con todo lo que conllevaba, se movilizaron las trabajadoras y trabajadores y pudieron derrotar a la dictadura militar. Es el movimiento obrero organizado, junto con sus organizaciones, las que masivamente en la calle tienen la posibilidad de dar vuelta estas cosas. Y precisamente por eso lo digo, que no era un gobierno que te amenaza, era la dictadura militar reprimiendo, asesinando trabajadores. Que no era Patricia Bullrich Claro, y los gendarmes. Exactamente. Eran los servicios de inteligencia, eran todas las Fuerzas Armadas encima. Exactamente. Venía ya con 30.000 desaparecidos en ese momento, tortura, apropiación. Pero estaba esa voluntad emancipadora en ese Exactamente, momento. sí. Digo, yo para cerrar, y después nos quedamos el tiempo que ustedes quieran charlando de otras cosas. El tema del deseo emancipador se refleja en un programa. Y ese programa, como lo hemos planteado en el caso del Frente Nacional Democrático por la Educación Pública, es de abajo hacia arriba. Es con movilización. Digo, CETERA no se creó sobre la base de acuerdos superestructurales, se creó sobre la base de la movilización popular. La segunda reunificación, que fue en los 80, fue exactamente lo mismo. Nosotros vamos a intentar hacer lo mismo porque son vastos los sectores de los trabajadores de educación que están luchando. Y para la provincia y para la nación es exactamente lo mismo. La CGT había llamado a parar el 18 de octubre, la gente salió el 17. Yo, para aquellos que son agoreros y que son que descreen del pueblo, por más que hablen en nombre del pueblo, yo le tengo infinitamente confianza a nuestro pueblo. Yo tengo confianza en nuestro pueblo. Más temprano que tarde vamos a hacer zonales de escarmiento. Hay que encontrar también los lugares. Hay que también encontrar los interlocutores y hay que encontrar por dónde es que se tira ese eslabón que va a traer a toda la cadena. Porque, digo, sin descartar nada, a nosotros nos llevan a las redes sociales y a los algoritmos. Y ahí pretendemos dar la batalla cultural en un terreno donde no lo vamos a ganar nunca. ¿No hay que darla? Sí, hay que darla. Es como decir, hay que dar la batalla en el terreno de lo electoral. Sí, hay que dar la batalla en el terreno de lo electoral. Claro, si podés, si tenés, qué sé yo. Ahora, ese no es el terreno que mejor manejan los trabajadores y las trabajadoras, ¿eh? Ese es un terreno bastante artillado. Basta ver cómo se vota. Digamos, si alguien puede dar una definición exacta de lo que pasó en Mendoza, de lo que pasa en la Cámara de Diputados, de lo que pasa en senadores, o lo que pasó ayer, que venga y lo explique porque se saca un 10 en explicación política. Obvio, claro, o sea, digo, no es... Che, pero ¿cómo es? Después vos podés decir que en la noche todos los gatos son pardos, pero no son pardos, ¿eh? Entonces digo, ¿cuál es el terreno donde mejor se mueve y donde ha podido avanzar el pueblo? En las calles.
Ahora es la combinación, es calle, lucha, propuesta y seguramente puede incluir procesos electorales. Ahora, los cambios en la Argentina y en el mundo no han venido de la mano de la institucionalidad, ¿no? Ahora, ¿hay que despreciar la institucionalidad? No, hay que darle el lugar que tiene para cada clase social. Por eso yo hice el ejemplo de lo que se trató y cómo se trató y por qué se trató en la legislatura, por ejemplo, los temas de ayer. Nosotros venimos hace 2 años pidiendo ley de financiamiento educativo. La Cámara Empresaria no le hizo falta poner en discusión un proyecto, se lo llevó el gobierno y se trató sobre tabla. Y se aprobó. Y se aprobó. Salieron 4 o 5 a decir, bueno, acá hay que flexibilizar la salmonicultura, sí, no, está bien, es por piletones, listo. Zaraza. ¿Y cómo son los votos? Bueno, salió así los votos. Y explícalo. Y sí, el que decía que estaba en contra, como la Padula, lo vota. El que decía que estaba a favor, no, votó en contra. Bueno, digo, ¿qué es eso? Acuerdo superestructural. Y entonces a los acuerdos superestructurales el pueblo lo rompe con movilización popular y con programas, con propuestas. Nosotros cuando vamos a una mesa de discusión nos decimos, no queremos esto, y si vos no se pensá, no, nosotros no queremos esto porque queremos esto. No queremos el cierre de la sala en los jardines porque queremos transformarlo en tiempo completo. Porque queremos que el pueblo tenga la posibilidad de llevar a sus hijos desde los 2 años, desde el año al jardín con calidad. Y así con cada uno de los temas. Bueno, cuando decimos, no queremos mayores aportes personales a la obra social. Porque el problema está en los salarios. Y entonces decimos, el salario mínimo vital y móvil se compone por estos 9 puntos, este es el valor y este le daría la solución a los CEF. Bueno, no es sin programa, no es sin propuesta y sobre todo no es sin lucha. El programa y la propuesta es esencial, porque también, si no todas las luchas son derrotadas sectorialmente. Ayer seguramente estuvo frente a la legislatura algún grupo de ambientalistas. Sí. Pero si vemos que el problema no es de la salmonicultura o no es solo de la contaminación que puede relacionarse, sino es de la dependencia económica que generan estos procesos extractivistas, ahí es donde tenemos que pelear por cosas superestructurales para poder tener el músculo suficiente para avanzar todo junto y que no pasen estas cosas. Lo que pasa es que las denuncias son selectivas. Claro. En plena crisis de la pandemia, ¿se acuerdan el conflicto con el barco? ¿Se acuerdan? Que hubo un conflicto con un barco que venía y que había enfermo y que lo querían atender y que no la querían secar. ¿Se acuerdan? ¿De quién era ese barco? No, ¿de quién era ese barco? De Ñuzán. Ajá. Y en el medio de toda esa crisis y qué sé yo, ¿qué pasó? Ñuzán tenía 2 espejos de agua. Uh-huh. De toda esa crisis, ¿cómo se salió? Con más espejo de agua para Con impulsar. un espejo más de agua. Digo, hay un problema que más general, hay que hablar de todo ese proceso más en general, como lo han desarrollado ustedes en las columnas de Federico y como lo venimos tratando. Pero si queremos discutir todos los problemas, hay que discutir el Atlántico Sur, la pesca en el Atlántico Sur, la riqueza vitícola del Atlántico Sur, para contraponer a eso que dice que va a generar puestos de trabajo. Si no, la pesca, la que da trabajo, la que da riqueza, la que da dólares, se la llevan los japoneses, los chinos, los alemanes, todo menos los argentinos y argentinas. Digo, y bueno, entonces si vamos a discutir eso, vamos a estar complicados, ¿no? Si no tenemos una posición mucho más general y viendo geopolíticamente cómo se está complicando la situación, porque además ese gobierno nazi que acaba de ganar en Chile tiene aprobado el puerto antártico en Williams y está a 33 kilómetros de culminar su ruta austral, ¿no? Digo, en términos de disputas estratégicas y todo lo demás. Bueno. Sí, que no te sorprenda que la proyección sea la construcción en breve, ¿no? Mayor inversión en lo que es Puerto Williams y quizás todas las proyecciones que podrías tener vos desde este lado del territorio estén del otro lado, con una línea política y económica totalmente diferente. Pero sin duda,
Ese es el tema. Entonces, si nosotros no discutimos esos temas y nos dedicamos a buscar responsables, si nosotros no nos ponemos objetivos superiores, y el objetivo superior tiene que ser lograr un colectivo que discuta y genere propuestas que sean capaces después de pelearse en todos los terrenos. Está todo bien con todas las publicaciones y todo lo demás, pero claramente no alcanza. Vamos a cerrar el año en breve y nos vamos a volver a encontrarnos por lo menos aquí al micrófono hasta febrero más o menos, estimo. Vamos a una pequeña proyección. Queda el cierre de diciembre, queda Yo pensé que en enero iba a haber un programa de verano. Tripulantes en verano. Agenda de verano. Tripulantes en Bermudas. Sí, por supuesto. Mirá que nieva en diciembre, hablábamos de eso hace un rato. No, te quería hacerte la pregunta de medio a modo de análisis tuyo aquí, teniendo la oportunidad de cerrar este diciembre con vos. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas y en los inicios del 2026, teniendo en cuenta este panorama que venís planteando? ¿Cómo ves que pueda llegar a producirse? Bueno, primero un mensaje para la docencia. Nosotros estamos a la espera. Nosotros hemos pedido una última reunión del año, por todos los problemas que están planteados. Horas que no se han pagado, horas que pretenden darse de baja o se dieron de baja o se darían de baja, como la del artículo 7, y algunos otros temas que están vinculados a los temas coyunturales, descuento de día de paro, una cantidad de cosas. Hemos pedido una reunión con el ministro de Educación y esperaremos hasta el día 19 si somos convocados, ¿no? Convocadas, que es el último día que tenemos nosotros, no porque después no nos podamos reunir. Te podés reunir, pero no tenés ámbito de consulta, no tenés... Bueno. Por lo tanto, los compañeros, si hay una reunión, saldrán informe de qué se planteó y qué respuesta hubo en relación a estos temas, ¿no? Lo otro, me parece que nosotros, yo lo decía ayer en el Congreso, hemos construido un capital político hacia adentro y hacia afuera. ¿Cuál es hacia adentro? Y que hay como lo decían muchas delegadas ayer, hay una nueva generación docente que ha hecho ya en estos últimos 3 años, si se quiere, ¿no? Del 22 al 25, una práctica política sindical que no la tenía. Calle, asamblea, desobligaciones, paro, ¿no? Acuerdos, no acuerdos. Yo le decía, ayer hicimos el informe salarial, donde estaba mes por mes, qué porcentaje, pero además en qué periodo había habido acuerdo y en qué no. La mayor parte fue sin acuerdo. Es decir, decreto de parte del gobierno. Ahora, en donde hubo acuerdo tampoco faltó calle. Porque para que haya acuerdo tuvo que haber calle. Nosotros construimos, socialmente dijimos, hay de dónde sacar los recursos para que las escuelas funcionen, hay que transformar el sistema educativo positivamente para que los pibes y las pibas de la escuela pública tengan mayor posibilidad de, algunos le dicen mayor calidad educativa. Si eso se entiende por mejora en el sistema educativo, bueno, usamos el término calidad educativa, si no, usamos otros términos. Tuvimos la posibilidad, que creo que hay que hacer un análisis muy minucioso de cómo resultó la sala de 2, que no es poca cosa, porque es toda una práctica. Vos decís, bueno, no, hay que hacer una revisión minuciosa, porque no es normal en los jardines públicos, eso es más para guardería, para otros emprendimientos privados. Entonces, si es del Estado y es para nuestros pibes, tiene que ser bueno, tiene que ser muy bueno. No digo que para otro no, o sea, lo privado no, pero hay otros entes que controlan, pero nosotros tiene que ser bueno. Ahora se está discutiendo cómo sería la implementación de jardines de tiempo completo. ¿Por qué? Porque hay caída de matrícula. Entonces no puede resolverse con la tabla Excel de cierro salas, bajo cargo, ¿no? Sino es cómo mejoro, y cómo mejoro en todos los sentidos. Por lo tanto, eso es uno de los temas de preocupación para el 2026. ¿Cómo va a estar las escuelas primarias, las escuelas de los jardines, en relación a la matrícula y la inscripción, y en media el desgranamiento, ¿no? Uno viene viendo que además ya está impactando la baja de la matrícula, porque del 2014 viene bajando la natalidad. Obviamente que esa faltante ya la tenés en media, ¿no? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Pero al mismo tiempo tenés la crisis
que los que estuvimos en los 90, en los 2000 acá, sabemos que ese desgranamiento tiene que dedicarle dispositivo específico para el sostenimiento de esos pibes en la escolaridad y esas pibas, ¿no? Entonces, todo ese dispositivo es lo que nosotros tenemos que trabajar y hemos trabajado este año de distintas maneras, de distintas formas, sin desatender los salarios, sin desatender lo demás de las cosas. Lo otro que creo que es un inicio, yo diría que estamos en un 60% de conocimiento, es qué pedimos nosotros en términos salariales. Nosotros en términos salariales fuimos buscando distintas formas para poder concretar un pedido que todo el mundo lo entienda a partir de la desaparición de la paritaria nacional. Cuando estaba la paritaria nacional, vos decías, del piso nacional el 100% de zona. Entonces la gente lo entendía. ¿Cuánto hay? 1. Bueno, acá es 2. Si a nivel nacional es 1, en Tierra del Fuego tiene que ser 2. Eso se borra, pero al mismo tiempo con un proceso de caída del salario real, de inflación mentirosa, tampoco te resuelve eso. Porque si es 1, con el 100% es 2, pero si la inflación es mentirosa, también estás perdiendo por adquisitivo. Entonces llegamos al salario mínimo vital y móvil, con las 9 necesidades que tiene que cubrir, el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis. Muy bien. Los compañeros del MATE son los compañeros que es de la consultora, que trabaja con el sindicato, donde está Sergio Arelovi, Nati, Marcos, Lavil, Diego, todos los compañeros que nos van enseñando en este aprendizaje tan importante que es cómo construir ese salario mínimo vital y móvil, nos han dicho en junio, creo que fue, por allá, junio, agosto, que era 2.200.000. Bueno, hoy claramente ya no es 2.200.000, debe estar más cerca de los 3 que de los 2.500, por cómo fue la inflación y sobre todo la inflación real, como mide MATE los servicios y las necesidades. Y eso lo vamos a tener para enero. ¿Por qué? Porque para la paritaria de febrero nosotros pretendemos poner un número concreto que tiene que el gobierno de la provincia garantizar el pago. Y eso, como es bueno para la docencia de Tierra del Fuego, lo estamos trabajando en el Frente Nacional para que sea un número por región para cada sector de los trabajadores y las trabajadoras. Eso creemos que puede ayudar, si lo toman muchas organizaciones, a aglutinar el pedido nacional. Porque no basta con saber que hay que salir de la pobreza, sino hay que saber a dónde tengo que llevar mi salario para salir de la pobreza. Pero el otro punto que ayer empezamos a poner en discusión es terminar con el multiempleo. Terminar con el multiempleo, ¿qué significa? Y que las compañeras y los compañeros estamos todos acostumbrados y necesitados de tener 2 cargos y horas. Bueno, eso no podés terminar de un día para otro, yo lo decía, no me podés decir, no hay que trabajar un solo cargo, no. Vos tenés que ir transformando la relación laboral para que en esa transformación laboral el resultado sea positivo para los trabajadores de la educación. Es decir, generar, por ejemplo, el cargo de jornada completa, que hoy ya hay 4 instituciones, 3 instituciones en la ciudad, 4 instituciones en la provincia, la escuela 21, la 22, la 40 y la escuela 13. Bueno, eso significó un cambio en la calidad laboral y no se resintió el salario de aquellos compañeros y compañeras que tenían doble función. Para ser concreto, porque el compañero que te escucha dice, bueno, pero ¿cómo es? Bueno, vos antes trabajabas en 2 cargos y hoy vos trabajando un cargo de jornada completa ganás lo mismo. En términos, si vos lo querés, en términos de lo que vos invertís para trabajar, ganás más. Porque no tenés gasto en transporte, el almuerzo, un montón de cosas. Podés llegar a la tarde y cocinar y no tenés que... ¿Me explico? Hasta una tenés un, ganás en una cantidad de cosas. Bueno, esa es la idea que nosotros tenemos en la cabeza. Para el año que viene, nosotros creemos que el gobierno de la provincia tiene una gran responsabilidad de ofrecerle un año normal a la población de Tierra del Fuego. No pueden ser los trabajadores de la educación los que tengamos que garantizar seguridad en la escuela, que las escuelas funcionen de arranque para que haya gas, agua, luz, ¿no? Que la matrícula esté y que además demos clase si no hay pan en los comedores, si no hay comida en los comedores, digo, y además sin salario. Nosotros le hemos dado todas las herramientas para que lo haga. Ley de financiamiento, una cantidad de cosas. Ahora el gobernador tendrá que ver, ya que le aprobaron Salmonera, que le aprobaron la área revertida y que no hizo tratar la ley de financiamiento educativo, tendrá que ver cómo lo resuelve. Y si no lo resuelven, nosotros vamos a ir a un plan de lucha
que va a ser recordado por año. Yo te lo puedo asegurar que si el año que viene las condiciones salariales de discusión no están dadas para que la docencia recomponga de manera seria el salario, el plan de lucha del 2026 va a ser recordado por años. Porque no hay margen. No hay margen. Cuando uno, yo me dedico a ver, muchas veces estoy en mi casa y entro a ver algunas cuestiones que tienen que ver el endeudamiento, el salario y los márgenes que le queda a la familia para poder vivir, es imposible. No le queda margen. No hay margen, no hay posibilidad. Y en febrero eso va a estar peor. Es así. Una responsabilidad que, bueno, vamos a ver de qué manera se da en febrero. Como acabas de finalizar, queremos agradecerte por este año, con sus momentos y sus no momentos. Y bueno, obviamente también esperamos que si nosotros seguimos al aire el año que viene, vos también formes parte del equipo. No, es que acá uno, la vida. ¿Qué? Que tenemos que Luana los... No, yo, ¿Los sí, bletó? pero ¿O hay quilombo? Y ahora viene. Contemos al aire. No me quemé, pará, que me faltan los lentes. Horacio Cateni, la palabra sin miedo, pasó aquí por Tripulantes. Ahora en breve vamos a estar recibiendo a lo que viene en el próximo bloque, que bueno, se va a llenar la mesa. Sí. Vamos a ver cómo nos Gente que acomodamos. Vamos a recibir a Alejandra Reyes, Carlos Landa y Sebastián Ávila en breves minutos aquí en Tripulantes. ¿Y así quién que, se va de ustedes? ¿Vos? Yo solo. Ahí voy yo también. Ahora vamos a ver cómo nos acomodamos. No se vaya a sonar la música, en breve tenemos más entrevistas en Tripulantes en la